Reporte 100. Detuvieron al hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo criminal con sede en el estado de Jalisco. Y para esto queremos en este momento hacer enlace con el periodista especializado en crimen organizado, Óscar Valderas. Muchísimas gracias, Óscar, por tomarnos la llamada. Buenos días. Hola, Katia, buenos días. Gracias a ti y al auditorio. Cuéntanos, Óscar, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos esperar tras la detención de la que estamos hablando? Bueno, déjame decirte primero que cuando se trata de detenciones de gran calado, como suelen ser familiares de líderes de grupos criminales, la gente siente un miedo natural que está completamente entendible por las experiencias previas a una reacción violenta por parte del cártel, ya sea para intentar presionar al gobierno para la liberación, algo que vimos, por ejemplo, en el operativo fallido llamado el Culiacanazo, o una forma de demostrar músculo ante los grupos rivales, como la idea de mandar un mensaje de, aunque nos hayan quitado a alguien de peso, nosotros seguimos siendo una agrupación criminal fuerte. Afortunadamente esto no ha sucedido a más de 24 horas de la detención de Antonio Ceguera Cervantes en Tlajomulco ayer por la madrugada. No hay indicios tanto de vehículos quemados, bloqueos en carreteras, ataques a civiles, emboscadas a militares. Afortunadamente no hay reportes de una reacción violenta. Esto no significa que vaya a permanecer así, puede ser que esto cambie en los próximos días, pero de momento, al parecer el gobierno mexicano ha podido neutralizar muy bien cualquier intento del cártel Jalisco Nueva Generación por reaccionar con violencia. Dicho eso, lo que podemos esperar es que haya un reacomodo interno en el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no necesariamente la destrucción de este grupo criminal. Es un golpe duro, sí, pero no es un golpe demoledor. Antonio Ceguera Cervantes, es el hermano mayor de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y tenía una posición muy importante. Al mismo tiempo que era un operador financiero, es decir, estaba encargado de lavar dinero, de blanquear capitales para el grupo criminal, también era uno de los hombres más importantes encargados del tráfico de drogas, del tráfico de armas, y también presunto fundador del grupo Élite, este brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, que funciona como un ejército privado a las órdenes del Mencho y que ha sido un gran generador de violencia, principalmente en el Pacífico mexicano. Sí, te digo, es una posición importante, pero al menos no tan importante como para que el gobierno de Estados Unidos le pusiera, digamos, una recompensa a su cabeza, como si pasa con el Mencho, por el cual ofrecen $15 millones. En este caso, Antonio, o también como le llaman, Tony Montana, pues era un hombre que al menos Estados Unidos no veía con la peligrosidad con la que se le da aquí en México, y esto pues nos tiene que dar un contexto, una sensación de que, sí, insisto, detención importante, no es de ninguna manera debido a muerte para el cártel Jalisco. Y esto que se menciona, entonces, en caso de que así ocurriera, que pudieran ocurrir sucesos de violencia a raíz de la detención, ¿cuáles estados son los que estarían corriendo algún riesgo, pues? Claro, yo había conversado ayer por la tarde con mis fuentes en el Gabinete de Seguridad y me decían que las alertas máximas estaban prendidas en Jalisco, naturalmente, porque ahí es el bastión más importante del cártel, donde fue detenido Antonio Ceguera Cervantes, también en Michoacán, porque la familia del Mencho, sus hermanos, sus cuñados, son originarios de Aguililla, Michoacán, ahí también tienen un coto de poder bastante importante, y en Colima, que es colindante. Esto no descarta que también Sonora, por ejemplo, Zacatecas, sean focos rojos. Por ejemplo, cuando detuvieron a la esposa del Mencho, a Rosalinda N., alias la jefa, de momento, de primera instancia, no hubo una reacción violenta del cártel, pero los días siguientes vino un fenómeno macabro, donde se hallaban a personas colgadas en Zacatecas de puentes y de árboles. Y probablemente, esto fue algo que me dijeron los gabinetes de seguridad, estaba relacionado justamente con este arresto de un familiar del Mencho. Es algo que se puede esperar, sí, es una reacción que ya hemos visto que el cártel Jalisco puede hacer. Hay reacciones inmediatas, hay otras que tardan más, porque en muchas ocasiones el propio grupo criminal busca el interior de sus filas quién pudo haber traicionado a su líder. Y esto es importante, Katia, porque además el arresto de Tony Montana
ocurre en un contexto muy interesante. El 10 de diciembre pasado fue secuestrado el coronel José Isidro Grimaldo en Tapalpa, Jalisco, a hora y media en automóvil de donde fue detenido Antonio Ceguera Cervantes. Y el gobierno mexicano, en un acto inusual, admitió el secuestro de este coronel, un hombre con una relevancia muy importante dentro de la estructura de la Sedena, y ha hecho unas negociaciones y unos intentos muy importantes por rescatarlo con vida. Hoy no se sabe si el coronel está vivo o muerto, lamentablemente. Por supuesto, todos esperamos que esté con bien, pero no hay mayor información, y sí el gobierno mexicano ha admitido que el cártel Jalisco Nueva Generación es el responsable de su secuestro. En ese contexto, en el contexto de que el cártel Jalisco tiene en su poder, como si fuera un prisionero de guerra, a un coronel mexicano, es que 10 días después es la Sedena y no la Secretaría de Marina, que usualmente en los sexenios anteriores era quienes llevaban a cabo operaciones de gran calado contra objetivos prioritarios del crimen organizado. Eso es la Sedena quien detiene a Antonio Oseguera Cervantes. No hay hasta el momento una confirmación oficial de que ambos hechos estén relacionados, pero sí me parece importante ponerlo en contexto para el auditorio, porque sin duda son datos que no podemos evitar, y no podemos evitar pensar que el ejército mexicano está tratando de mandar un mensaje contundente al cártel Jalisco, justo en el momento en el que el cártel Jalisco le mandó un mensaje muy contundente al ejército mexicano. ¿Pudieran venir más detenciones? Es muy probable que puedan venir más detenciones. Me parece que después de muchos años de que el ejército mexicano no se tomó personal las afrentas del cártel Jalisco, me parece que ahora ha sido, hay una reacción notoria al secuestro. Yo creo que pueden haber más arrestos, es probable, cuando por lo general cae una persona de tal jerarquía en el cártel Jalisco Nueva Generación, vienen arreglos, vienen intentos por salvarse, avisar de gente que está dentro de una estructura criminal, dónde están operando, una forma de salvarse a sí mismos. Es probable, no puedo yo afirmarlo, pero también la experiencia nos dice que cuando caen ese tipo de personajes, por lo general están dispuestos a intercambiarse, digamos, con otros mandos medios de la estructura criminal. Es rápido el movimiento una vez de la captura y de la parte que le tocaba a este hombre en la labor que él hacía dentro de la organización. Pues es fácil, rápido para ellos mover las piezas y decidir quién va a ser ahora las asignaciones que él tenía. Fíjate que no es sencillo dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, porque quien detenta este liderazgo vertical, que es el Mencho, es un hombre que confía plenamente en su familia y difícilmente deja que otras personas con quienes no tiene un lazo sanguíneo obtengan tareas importantes o estratégicas dentro de la organización. Pues Nemesio Ceguera Cervantes se apoya mucho en sus hermanos, tiene dos que participan activamente, Antonio y Humberto, me parece que es el segundo. Por ejemplo, gran parte del negocio del blanqueo de capitales y de las inversiones extranjeras, lo que ha llevado al cártel Jalisco a ser uno de los más importantes en el mundo, con presencia en al menos 50 países, son sus cuñados, los Queenies, este grupo criminal que logró entender el mercado internacional de blanqueo de capitales a través del narcotráfico. Sus parejas, su esposa Rosalinda M., es también una mujer que participa de manera importante, participaba hasta su detención en 2021, sus hijos también participan. Es decir, el Mencho confía mucho en su familia, y tiene no solamente el aprecio natural de alguien que se siente unido por sangre a ellos, sino que además cree que no viven tradiciones de ese lado. Por eso una pieza como Antonio Oseguera Cervantes es complicada de reemplazar. No solamente porque además es el hermano mayor del Mencho, hay una suerte de admiración, de cariño, casi una figura paterna para el Mencho sobre su hermano, y eso lo hace difícilmente reemplazable, al menos en la confianza que tenía para las operaciones. Pero seguramente habrá alguien que conozca el negocio, que conozca cómo se blanquean los capitales, cómo se trafican armas, cómo se envían metanfetaminas hacia Estados Unidos, cómo llevar la relación con algunos actores políticos en los estados clave para el cártel, que podrán continuar la tarea de Antonio Ceguera Cervantes. Por eso digo que aunque es un golpe duro, no es un golpe demoledor, porque tú y yo lo sabemos, en este tipo de cambios, de arrestos, por lo general son quienes realizan estas tareas son reemplazables en el sentido de la operación.
no así en el sentido de la importancia en el caso de Antonio Ceguera Cervantes. ¿No desestabiliza, no afecta entonces fuertemente a la manera o a la estructura, a la operación que tiene este cártel? Yo creo que es más un golpe emocional. Es un golpe más emocional para un hombre que ha ido perdiendo a su familia, como el Mencho, a manos del ejército y a manos de las autoridades mexicanas. Pues tiene a su esposa, Rosalinda detenida, a su hijo, el Menchito, en Estados Unidos, ya extraditado, enfrentando una posible cadena perpetua. Su cuñado, José Abigail, se acaba de declarar hace unos 30 días culpable en Estados Unidos de tráfico de drogas y probablemente también quede en cadena perpetua. Ahora su hermano está detenido, tiene pugnas internas muy duras que intentan robar su liderazgo, ahora que, de acuerdo con los reportes del gobierno federal, el Mencho está enfermo, ha tenido problemas en los riñones, eso de acuerdo con los últimos informes a los que tuve acceso. Es más bien un golpe emocional, más allá de un golpe que pudiera desestabilizar al cártel, lo que pudiera significar un gran abolladura dentro de su estructura, es más bien ir cercando al Mencho, irle mandando un mensaje que me parece que es muy contundente. Se cierra el círculo, se empieza a apretar su perímetro de acción y probablemente el siguiente año, si este tipo de operaciones cercanas a la familia, al círculo cercano del Mencho continúan, es probable que el Estado mexicano un día con el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de una vez por todas. Ahora hay que destacar también la manera en que se dio esta detención, porque estamos hablando de que no hubo disparos. Sí, todo indica hasta el momento que se trata de una operación quirúrgica. No hay un solo disparo. Lo detienen en una casa, en un fraccionamiento con armas largas, con droga, pero al parecer no oponen resistencia. Todo esto además, pues insisto, en un fraccionamiento donde viven familias, en Tlajomulco, Jalisco, que pudo haber sido algo que pudo haber salido terriblemente mal. Lo que sabemos es que llegan por él y lo extraen rápidamente hacia la Ciudad de México, y ahora por un motivo de seguridad pues no conocemos realmente la ubicación exacta de este hombre. Y bueno, y decir, pues honor a quien honor merece, a más de 24 horas no hemos visto estas reacciones violentas. Que sí vimos, por ejemplo, cuando detuvieron al Huevo, el líder del cártel del Noreste, al Mar, el líder del cártel Santa Rosa de Lima, incluso a otros personajes de menor importancia en el cártel Jalisco Nueva Generación, que sacaban por completo a la base social del cártel a quemar oxos, quemar gasolinerías, tomar las calles, bloquear avenidas, amenazar con atacar a las familias de los militares, supuestamente rodear las unidades militares donde se encuentran las familias. Todo eso que lamentablemente se volvió una especie de lugar común a partir del Culiacanazo, no lo hemos visto hasta ahora. Insisto, no es que no lo vayamos a ver, puede ser una reacción tardía o puede ser haber una reacción calculada de parte del cártel, pero hasta el momento, al menos por ahora, no lo vemos así, y me parece que también es algo destacar justo en estas épocas donde la gente pues sale más a la calle, tiene más vida social, sale más a comprar los regalos, a buscar lo de la cena. Me parece loable que hasta el momento no estemos hablando de civiles asesinados o de una racha de violencia como cuerpos encontrados, 10, 20 cuerpos encontrados a la orilla de la carretera o en una casa abandonada. Por el momento, dentro de la normalidad violenta en México, estamos, digamos, en relativa paz. Muchísimas gracias, Óscar Valderas, periodista, especialista en crimen organizado. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Óscar? Muchísimas gracias. En Twitter podemos continuar la conversación en @OscarValde. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, un abrazo y muy buen día. Reporte 100.